Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Es para enviarle a nuestros colegas chilenos que van a presentar tus libros en la Universidad de Chile y posiblemente también en la Universidad de Compostela. Van a organizar un seminario a cargo de Juan Pablo Paredes, que es sociólogo chileno, que trabaja la línea de los imaginarios sociales hace mucho tiempo, investigador del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales en Concepción, y hace poco fundador del Núcleo de Estudios de lo Imaginario en la Universidad de Chile, junto a Marisol Facuse y Nelson Ruminot, y bueno, también participante ahí Manuel Antonio Baeza y otros colegas. Entonces, bueno, este es tu primer libro. Bueno, salió este primero, ¿cierto? Antes que... Bueno, salieron casi juntos. Casi al unísono. Ajá. Yo creo que el periodo entre uno y otro puede ser un par de meses. Vale, el orden social y la posmodernidad, ideología e imaginario social. Bueno, yo lo estuve revisando. Es un libro que tiene un post, como dice acá, un postfacio de Michel Montessori. Y creo que reúne un poco lo que viene a ser tu tesis. Sin embargo, tengo la impresión que el último capítulo es donde está lo nuevo. Entonces a mí, bueno, para que nos cuentes un poco de este libro, que me pareció muy interesante por una sencilla cuestión, que es que logras hacer una crítica muy aguda a las dicotomías, a todas las dicotomías que han invadido quizás el pensamiento social a lo largo de un par de, quizás ya de siglos, que son, porque tus pensamientos llegan hasta el punto de la sociología de la ciencia y a cuestionar el carácter de la verdad, planteas un poco la crítica a esta separación que hace Marx entre la base material y la base ideal, entre lo real y lo irreal y lo ideal, todo el proceso que nos trajo la modernidad y de alguna manera cercenó estos elementos. Tú los retomas en este libro y bueno, me gustaría un poco que nos contaras cómo se te ocurrió llegar al tema de la ideología primero. ¿Qué te inspiró a estudiar la ideología? Viéndolo desde los autores que revisaste, Marx, Althusser, Juan Mannheim, y cómo hiciste el puente, que es lo más interesante quizás, de superar un poco el tema de la ideología para llegar al imaginario social. Sí. Bueno, esto como todo pues tiene su historia, ¿no? Y entonces, bueno, habría que retrotraerse primero a mi formación en filosofía. Pero al mismo tiempo mi intento de escapada de la propia filosofía, me explico. Cuando estudiaba filosofía empezó a surgir en mí una inclinación hacia las ciencias sociales, no hacia una sociología aplicada al uso, pero sí que fui encontrando mi propio terreno en eso que podríamos llamar la teoría sociológica y la sociología del conocimiento, ¿no? De manera que digamos que la fórmula más asequible para dar ese paso de la filosofía a ese ámbito en el cual yo me empezaba a identificar, la teoría sociológica y la sociología del conocimiento, era pues, a final de los 80, a principios de los 90, sin lugar a dudas, el pensamiento de Marx y una línea que a mí me interesaba mucho, surgida del pensamiento de Marx, que era la escuela de Frankfurt, ¿no? Por el hecho de que precisamente ponían en duda pues lo que era un pensamiento
desarraigado de una génesis histórico-social, ¿no? El tema de la ideología, entonces, y mi proyecto, en realidad mi primer, yo cuando hice los cursos de doctoramiento hice un trabajo en el departamento de filosofía sobre la escuela de Frankfurt, ¿no? Mi primer proyecto de tesis, entonces, como yo había estudiado, bueno, en profundidad, ya desde cuarto, quinto de carrera, a los frankfurtianos, el trabajo este que comentaba era, si mal no recuerdo, el título era La recepción crítica habermasiana de la primera teoría crítica, ¿no? Entonces mi idea en principio era continuar y transformar eso en una tesis, siguiendo con el tema de la escuela de Frankfurt, y ya precisando un poco más, me interesaba el tema de la ideología, por aquello que, en fin, porque lo que les había interesado a los de Frankfurt, bueno, y a otros, ¿no? A Foucault y a otros autores del espectro francés y alemán, que era de cómo los individuos pues se autoengañaban en su visión del mundo o eran engañados desde instancias ajenos a ellos, ¿no? De manera que el problema de la realidad, que seguía siendo un problema que a mí me seguía interesando, ¿no? Transformado ahora desde la sociología, el problema de la ideología era afrontar justamente ese problema, ¿no? Era justamente ese problema. Bueno, entonces mi primer proyecto de tesis era, yo ya lo tenía muy labrado, entonces era a partir de Marx, Lukács, Mannheim y todos los que desde la sociología crítica, que se llamaba, habían tratado ese problema. Pero claro, yo me encontraba al final de que el último eslabón de esa cadena, que era Habermas, yo lo había estudiado en este trabajo de doctorado y no me resultaba convincente. Yo no tenía una afinidad con este autor en las soluciones que le proponía. Entonces estaba un poco desconcertado porque necesitaba dar un paso más sobre este asunto de la ideología. Y fue entonces decisivo el haber retomado el contacto con el profesor Juan Luis Pintos, ¿no? Porque él en ese momento llevaba unos años elaborando una teoría de los imaginarios sociales, ¿no? Yo, si mal no recuerdo, sus primeros textos eran sobre el año 92, 93, ¿no? Y fue el que me inició entonces en una constelación de autores, el que me incitó un poco a que yo me sumergiera en ellos, porque yo la mayor parte de ellos los desconocía, excepto Michel Maffesoli, que lo había leído, pero tampoco con una concentración de estudio estricta, ¿no? Y entonces ahí empecé a adentrarme en el mundo de Castoriadis, de Balandier, de Ledru, bueno, ya con más intensidad Maffesoli, ¿no? Y, bueno, y otros autores a los cuales me fueron derivando estos, ¿no? No solamente desde el ámbito francés, aunque pronto me di cuenta que la temática, por así decirlo, casi tenía, o sea, si le queríamos hacer una temática sociológica, no filosófica, ni psicológica, ¿no? ni vinculada al mundo de los más media, es decir, si queríamos hacerla sociológica, yo rápidamente me di cuenta que el terreno parecía que inevitablemente francés, ¿no? Bueno, el caso es que después de haberme introducido en ellos me reportó un gran aliciente intelectual, ¿no? Primero porque era un terreno que yo desconocía, ¿no? Por completo. Me sonaba Castoriadis, pero bueno, prácticamente de mi época adolescente, pero nunca lo había leído. Entonces, aquí en España se conocía Castoriadis o era todavía Castoriadis, la obra emblemática de Castoriadis, de la cual después se desprende prácticamente los 4 o 5 tomos que desarrolla después, es La institución imaginaria de la sociedad. Y esa obra en Francia fue publicada en el 75.
Sí, sí. Pero sin embargo, en España, la primera traducción, bueno, esto luego está editada en la editorial Tusquets en 2 tomos. La primera edición, el primer tomo, perdón, fue en el año 83, o sea, pasaron 8 años, es mucho, ¿no? O sea, cuando es un libro bueno, pues de reconocimiento. Y la segunda parte del texto es publicada en el año 89. Es decir, pasaron 14 años desde la primera edición francesa, que era una muy buena editorial francesa, una editorial de envergadura. Castoriadis se conocía aquí, pero se conocía Castoriadis político, fundamentalmente. Yo creo que muy poca gente en España lo había leído, y lo que se había leído de él era ese aspecto más político, porque había desarrollado a final de los 60, al principio de los 70, una crítica muy profunda a lo que era a ver, por así decirlo, la tendencia burocratizante en el marxismo, en el aspecto político. Pensemos que Castoriadis fue una persona con una praxis política, y también criticando una tendencia en la propia burocratización de la teoría, ¿no? Luego también tiene otros estudios sobre burocracia, sobre una visión crítica de las fórmulas de economía occidentales, pero realmente yo no había cogido el toro por los cuernos hasta que me adentré en el libro ese, que es la Institución Imaginaria de la Sociedad. Entonces, no, es que te lo digo porque este libro llegó a Chile hace muy poco, o sea, 10 años, 2000, por ahí, poco antes, quizás. Pero era ya una sorpresa para nosotros tener la traducción española, que vienen 2 tomos pequeños, que son, entonces fue, y sorpresivamente nos dimos cuenta que en Argentina, por ejemplo, Castoriadis es muy conocido, muy leído. Entonces, por eso te preguntaba que cuándo había sido ya de alguna manera reconocido. Se habla del filósofo político perdido, en algún momento. Y veo que en tu trabajo está reconocido, digamos, es uno de las líneas fuertes con Durkheim, que va a fundar un poco tu idea del imaginario. Sí, bueno, yo creo que la explicación del caso de Argentina es obvia. Es decir, Castoriadis estuvo muy vinculado, él ejerció como psicoanalista, y estuvo muy vinculado al tema del psicoanálisis, aunque después Castoriadis, que siempre parece que ha sido un heterodoxo de todos los sitios, porque ha sido un heterodoxo de la economía, un heterodoxo del propio psicoanálisis, un heterodoxo incluso del psicoanálisis lacaniano, que es una heterodoxia del psicoanálisis clásico, un heterodoxo del marxismo, etc. Pero él al final de su vida decía que él continuaba con su trayecto solo, y bueno, hasta su fallecimiento, que si mal no recuerdo fue pues sobre mediados de los 90. Bueno, sí, Castoriadis tiene una influencia decisiva en ese sentido, porque yo cogí el texto y me di cuenta, a mí esto me interesa mucho. Yo esto no lo conocía, esta visión que da este hombre de la realidad social retoma unos problemas de carácter ontológico, fundamentalmente, de carácter ontológico, es decir, intenta llevar a cabo algo que parece ser que nadie se había ya atrevido a hacer, porque por la envergadura del proyecto, que era desarrollar una nueva ontología social. La palabra ontología, que viene de la filosofía, yo estaba formado en ella, ¿no? Pero le faltaba ese cariz sociológico, ¿no? que le daba. Que para mí Castoriadis sigue siendo más un filósofo que un sociólogo, ¿no? También debo decirlo. Pero para mí fue fundamental el haber leído a Castoriadis, porque ahí me di cuenta, luego leí a muchos autores, porque al principio estaba muy confuso con esta noción de imaginario social. Entonces andaba leyendo, no paraba de leer sobre esto para yo delimitar la noción que a mí más me interesaba, que si Lacan, que si dentro de los propios franceses había muchas divergencias, ¿no? Pero a mí la que más me interesaba en ese momento, y yo creo que sigue siendo la más potente todavía, es la de Castoriadis, ¿no?
Los franceses también habían hecho una versión de esto, por cierto, enfrentada a la de Castoriadis, que nunca se entendieron, ¿no? Que era una versión que a mí particularmente nunca me ha interesado demasiado, porque la veo más vinculada a la antropología filosófica, que era cuando, a raíz de la obra de Gilbert Durand, pues intentaron, bueno, pues también un proyecto de mucha envergadura intelectual, ¿no? De llevar a cabo una reconstrucción de los arquetipos fundamentales de la cultura occidental, ¿no? En este caso. Pero ya en ese terreno a mí me resultaba, yo ya sentía que se salía un poco de los linderos estos de la sociología, ¿no? O de la teoría sociológica, sociología del conocimiento. Y eso yo creo que era más propio ya para gente con unas, digamos, inquietudes vinculadas a la antropología filosófica. Entonces ahí Castoriadis fue decisivo para dar ese tránsito de la filosofía a la teoría sociológica y además su noción del imaginario social a mí me resultaba muy convincente, ¿no? Me resultaba muy convincente porque el libro además de Castoriadis utiliza muchos ejemplos, ¿no? Es muy pedagógico, muy ilustrativo, ¿no? Entonces ahí él, bueno, planteaba su modelo, bueno, es un modelo complejo, ¿no? Pero luego lo veías reflejado con mucha claridad, ¿no? En lo que era la realidad social a diferentes niveles. Me parecía rápidamente me di cuenta que era un modelo muy aplicable, por ejemplo, para estudiar el tema de los nacionalismos, ¿no? O la cristalización de determinado tipo de comunidades. Ahí me parecía además que Castoriadis había hecho una apuesta muy interesante también al retomar el tema de la modernidad, que era un tema que a mí me interesaba por la lectura de los de Frankfurt, ¿no? Es verdad que Lukács, Heidegger, los de Frankfurt, habían llevado una crítica muy radical, ¿no?, de la modernidad, pero Castoriadis la hacía desde una perspectiva nueva, que era desde el tema del imaginario social. Entonces, claro, yo era justo lo que andaba buscando, ¿no? En ese momento, cuando encontré a Castoriadis, para mí fue una fuente de inspiración, si se puede decirlo ahí. Y entonces fue un poco hurgar en las posibilidades para ver, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la ideología? ¿Qué tiene que ver esto con la modernidad? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la cosificación? Con los problemas que en ese momento, bueno, pues abordaba la sociología crítica, neomarxista, como se le quiera llamar, pero con una herramienta teórica nueva. Una herramienta teórica nueva que yo pues me dediqué a ella, pues a leerlo, pues recuerdo que un verano completo, desde estas fechas, desde junio hasta septiembre, que fue cuando me dediqué exclusivamente a leer a Castoriadis, ¿no? Entonces fui trazando un mapa conceptual de su obra. Por cierto, esa obra está traducida, pero luego hay mucho de Castoriadis, ahora se está traduciendo, pero en ese momento había mucho sin traducir de Castoriadis, ¿no? Y entonces, claro, me puse a leer mucho en francés, ¿no? En ese momento estaba sin traducir. Pero también me di cuenta que en realidad la clave estaba en la instrucción imaginaria de la sociedad, porque lo demás mucho eran por conferencias, cursos de doctorado, bueno, pues este tipo de cosas en donde Castoriadis se repetía muchísimo, también hay que decirlo, ¿no? Él había construido su teoría, porque sí que se puede hablar así de una teoría en su caso, ¿no? Y además era como una repetición, un intento de aplicación, ¿no?, de esta teoría. También, a ver, debo decir que a mí me interesaba Castoriadis, pero no me interesaba el aspecto político de Castoriadis, ¿no? Porque Castoriadis, cuando entró en España, pues en los 90, tuvo una recepción fuerte entre los que veían en Castoriadis una especie de nuevo
de nuevo proyecto crítico, ¿no? O sea, haciendo una lectura muy política de Castoriadis. Y a mí, paradójicamente, el Castoriadis político me parece más débil, ¿no? En su formulación de la democracia, que incluso me parece, en muchos casos, muy vacua, ¿no? El Castoriadis que me parece potente es el Castoriadis donde desarrolla una visión ontológica. Una visión ontológica que para mí nadie la había... A ti te interesa quizás más claro, los mecanismos. Los mecanismos porque llegan al tema de la construcción de la realidad. Eso es. ¿Cómo se va estructurando? Claro, a ver, el tema de la construcción, a mí me interesaba. ¿Cómo se arma lo que nos rodea en realidad? Claro, también a través de la influencia de Juan Luis Pintos, sí. Pues ya en los últimos años de licenciatura, a mí me interesaba el tema de la sociología del conocimiento por la lectura que había hecho de Berger y Luhmann, claro, en la construcción social de la realidad, ¿no? Y a Juan Luis también le interesaba mucho. Digamos que ahí fue donde un feeling, ¿no? Al final, cuando yo estaba acabando la carrera, ¿no? Entre los dos. Entonces, a mí me interesaba el tema, pero me interesaba abordándolo desde la sociología del conocimiento, el imaginario social. De ahí que no me interesaba desligarme de las perspectivas de la hermenéutica filosófica, ¿no? Y ahí sí que Castoriadis planteaba desde esta visión un proyecto interesante, ¿no? Porque lo de Berger y Luhmann estaba claro, pero él, si lo lee también uno en función de los intereses, y bueno, a mí este autor que me interesa, ¿qué provecho voy a sacar de él? Y esa era mi intención, ¿no? Digamos que explotar a Castoriadis, ¿no? Para lo que a mí me interesaba. Yo encontraba ahí realmente el filón ese, el imaginario social, además después de haber leído los textos de Juan Luis, ¿no? Como realmente la formulación teórica sólida para ligar a los procesos de construcción social de la realidad. O sea, léase desde la sociología del conocimiento. Porque, bueno, este tránsito que tú das porque es una composición bastante nutrida de referencias, hace como que desarmas un poco el concepto de ideología. Claro, en alguna parte dices que no abordas todos los autores que trabajan en el tema de ideología, sino que te centras un poco principalmente en Mannheim, en Marx, en Althusser, porque sería también una tarea titánica quizás hacer una historia, sería la historia del concepto de ideología, pero lo que a mí me parece central en este libro es que logra superar un poco el concepto. O sea, tú reformulas el entendimiento de la realidad, ya que hablas de que la ideología es poco operativa, o sea, ya no opera, digamos, es poco operativa en estos contextos. Cuando ya se habla de la caída de los metarrelatos, de que ya no hay visiones tan totalitarias, pero el imaginario social creo que como teoría tiene ese juego de unir de alguna manera lo micro y lo macro, de sistematizar un poco quizá esas dicotomías de las cuales conversábamos al principio, de unir un poco, que es siempre ha sido un poco el dilema de la sociología, la subjetividad y la objetividad como que estuvieran separados, la verdad y la falsedad como que estuvieran separados, o si las ideas son esta falsa conciencia o son una neutralidad. Entonces creo que el imaginario social logra romper con todo esto, con todas esas dicotomías que no otorgaban y que no otorgan en este momento una explicación para lo que estamos viendo, estos micro relatos a los cuales tú apuntas en el libro. Entonces, ¿cómo, desde mi punto de vista, esa quizá
es el aporte y la solidez que tiene la teoría de imaginarios sociales. Y una cosa que me sorprende, de la cual me gustaría que un poco que me dieras tu parecer, porque el libro es muy rico para alguien que quiere introducirse en las bases teóricas, en las fuentes de la teoría del imaginario social, por decir. Las fuentes, porque la ideología ya parte siendo una fuente que irriga esto y tú logras hacer el puente para entablar la relación entre la ideología. Después vamos a ver cómo se ven otros conceptos en tu otro libro, pero aquí que se enfoca específicamente en la ideología. Y logras no hacer un tránsito agresivo, sino que vas estableciendo todos los puntos de contacto y superas un poco las deficiencias que tenía esta elaboración de la ideología. Ahora, tu línea la reconoces, te reconocen a ti con una fuente teórica francesa. Pero lo que me causó curiosidad es que, bueno, te sientes que llegaste también al concepto a través de un poco la orientación de Juan Luis Pinto, que fue tu tutor en el doctorado, y curiosamente Juan Luis Pinto tiene una raíz más bien alemana, una raíz alemana y influenciada por Luhmann, que es su fuente de inspiración, y de hecho en algún momento coincidió con Luhmann, y Pinto me ha dicho que su teoría del imaginario social, él se la presentó a Luhmann y le dijo que yo tengo, o sea, Pinto le dice a Luhmann, estoy elaborando tal idea, como ampliación de la teoría del sistema. Y Luhmann no le dice nada, lo deja ahí, o sea, como diciendo, vamos con ello. Entonces, el punto es que tú siguiendo una línea francesa, desde Durán, Concon, Castoriadis, Montessori, que puede ser cercano a la antropología o a la filosofía. Por otro lado, Pinto, que viene de la teoría de sistemas, sociología, pero a la larga veo que coinciden en muchas cosas. En este libro, tus conclusiones, por decirlo así, llegan a puntos bastante comunes con Pinto, que es el tema del orden social, el tema de cómo el imaginario se trata de legitimidad, de realidad y también de deslegitimación de esa misma realidad. O sea, ese juego que lo permite el imaginario social, porque la ideología, por lo que vi, se trata más bien de un orden que viene de una estructura de poder, pero el imaginario social permite de construir el poder también. Quizás que eso, coincides tú con Pinto en eso. De hecho, en un juego de citas que haces al final, vas hablando con Pinto. Eso me parece interesante, que a la larga parece ser que esto se está canalizando en una sola teoría. Aunque las bases tuyas sean francesas, las de Pinto sean alemanas, pero no sé qué me puedes decir al respecto. Y eso fue un descubrimiento que me... Bueno, la pregunta da para explayarse pues casi horas. Y tampoco vamos a... A ver, yo empezaría por decir lo siguiente, ¿no? A ver, yo creo que hay un denominador común, ¿no? Entre aquellas personas que dentro del campo de la sociología les ha interesado el tema de, bueno, tanto la teoría de los imaginarios sociales como, por así decirlo, una aplicación de los imaginarios sociales. Y es, primero, una especie de aversión, ¿no? de rechazo, diría yo un rechazo acompañado de un inconformismo, ¿no? Con una aversión de las ciencias sociales, por así decirlo de una manera un poco para andar por casa, ¿no? Dominada por el positivismo, ¿no? Dominada por el positivismo. Entonces, ahí hay un punto de confluencia, porque, bueno, tanto los lumanianos como los que han hecho una visión más fenomenológica, pues estarían de acuerdo en eso, ¿no? Pero luego yo creo que a mayores, ligado a esta insatisfacción, ¿no? Con el tema de esta insatisfacción de la que hablaba, ¿no? Con el tema del positivismo,
la necesidad de elaborar nuevos marcos conceptuales, ¿no? para interpretar la realidad, la hermenéutica, la propia fenomenología. Estaría ahí. Está la idea de que siempre, a ver si consigo encontrar una expresión acertada para esto, siempre la comprensión del mundo social tiene algo que se escapa a lo perceptible, ¿no? Bueno, esto quien escuche y tal, pues, este señor es un poco místico de qué está hablando o lo que sea, ¿no? Pero aquí, hablando en términos epistemológicos, en fin, el denominador común entre todas estas posiciones, la de Luhmann, la de Monfessoli, ¿no? La de Bediaïn, ¿no? Está en que el fundamento de la realidad social es como si se nos escapase, o mejor, como si el utillaje teórico que nosotros tuviésemos clásico, desde las categorías del positivismo, no nos diera cuenta realmente, o nos resultara inservible, estéril, ¿no? Para llegar a alcanzar el fondo de la realidad social, ¿no? Bueno, hay otra cosa ya es que de esa insatisfacción la vía que cada uno pueda coger, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, pues el tema es que el problema está en que lo auténticamente fundante no se deja ver. Es decir, estaríamos atrapados en una mitología, en un elemento mítico en nuestra cultura, ¿no? Y imposible de atrapar desde el positivismo. Pero para explicar el mundo social, en realidad la clave habría que ir ahí. Entonces eso tendría que ver con ese componente arquetípico que antes hablaba, mítico, ¿no? Bueno, ese es un punto de insatisfacción, ¿no? Otro punto de insatisfacción está, como dirían los lumanianos, ¿no? Está en la propia observación, ¿no? En la incapacidad de la observación, ¿no? para que ella pueda dar cuenta de la totalidad, ¿no? De que nuestra observación es siempre una observación limitada, es siempre una observación parcial, ¿no? Por lo tanto una observación siempre reducida, ¿no? Yo creo que ese es el denominador común, ¿no? Que tienen, es la visión de que hay un componente de invisibilidad social que estaría condicionando la percepción de la realidad social, pero que nace un poco de esa insatisfacción ante una visión ontológica y epistemológica que ha dominado las ciencias sociales. Y bueno, eso además, yo creo que al final de los 80 y todo esto empezó a cristalizar de una forma bastante acentuada. Bueno, y a mi juicio es algo muy saludable para las ciencias sociales, ¿no? Yo creo además que, a ver, ahora me viene a la cabeza, en este tipo de conversaciones, me viene a la cabeza un autor que de alguna manera ya lo había aventurado, porque yo siempre digo que para mí Durkheim siempre ha sido un autor, una fuente de inspiración. Pero es que Durkheim, la última obra de Durkheim está ahí, digamos que flotando en el ambiente esta idea, ¿no? de la incapacidad de las herramientas al uso por la sociología para atrapar, ¿no? el fundamento, la base, ¿no? de la acción social, ¿no? Bueno, digamos que dejas planteado el esquema teórico en este libro y bueno, yo quería ahora hablar un poco de los universos simbólicos de la cultura contemporánea, que me parece que
amplías un poco el análisis, porque este libro, que bueno, tiene un prefacio de Celso Sánchez Capdeville, que de alguna manera también trabaja en la línea de los imaginarios sociales, y que también abordas el tema de la ideología, pero encuentro en el libro conceptos como el mito, como la utopía, que le das un valor en este libro. También algo que me encuentro aquí, quizás es tu influencia más fesoliana, quizás, en este segundo libro, ya que hay sorpresas como esta reinterpretación de la religión en otras claves distintas a las tradicionales. Abordas también el tema del formismo y bueno, tratas de aterrizar un poco la teoría de la comunidad, de este proceso de integración, el religar a través de una cuestión tan habitual y de tanta afición como es el fútbol. Entonces, creo que, bueno, este libro, el primer libro del cual estamos hablando, a mí me resulta muy útil para quien quiera incluso hacer docencia sobre imaginarios sociales. Creo que este libro está hecho para eso. O sea, si yo se lo recomendaría a cualquier profesor o académico que desee, pero este tiene algo como más... está más sociologizado quizás te has encontrado con muchos conceptos de Eva Fesolí. Bueno, no está aquí, pero tú tienes varios artículos que es posible ver donde tú has escrito sobre distintos trabajos de Eva Fesolí y inclusive escribiste un libro. Entonces, eso se nota aquí en este. O sea, acá hacemos un recorrido profundo sobre otros autores, pero acá encuentro ese matiz. No sé, me podrías quizás comentar un poco sobre este libro y cómo se te ocurrió hacerlo también. Que este ya sabemos que viene de tu tesis, pero este... Sí, a ver, esto también tiene su historia, ¿no? Como todo. Después de finalizar mi tarea de doctorado, bueno, pues tuve la suerte de estar como investigador invitado en el SEAC, ¿no? Centro de Estudios del Naturaleo Cotidiano, bueno, en la París 5, ¿no? Bueno, mi asesoría había estado invitado a mi tesis doctoral, pero al final no pudo ser. Él recuerdo que me mandó una carta, ¿no? Elogiando mi trabajo, y bueno, yo había concluido eso, ¿no? Había concluido un periplo con esta tesis, pero yo tenía ganas de seguir con el asunto, le había cogido ganas al asunto y además veía que era realmente el tema realmente tenía un filón sociológico y además era una visión, digamos que muy original, muy creativa, ¿no? Que se estaba abriendo paso en las ciencias sociales. Bueno, tuve la ocasión entonces de contactar con él, estuve allí en París y me introduje entonces en su visión del imaginario social, ¿no? Yo ya lo había leído, lo había trabajado, a Montessori. Luego me metí con más intensidad. Escribí un libro sobre él y hablé con él en diferentes ocasiones sobre cosas de este tipo. Claro, yo además estaba formado, porque yo ya era una persona ya madura, personalmente e intelectualmente, ¿no? Y entonces me di cuenta realmente cuáles eran sus intereses, ¿no? Y me di cuenta que también convergían con mis intereses, y muy mucho, ¿no? Porque en el fondo, detrás del tema de los imaginarios sociales, yo había trabajado en mi libro la noción de imaginario social, porque en ese momento estaba
insisto, venía de la filosofía y tenía un interés teórico y me interesaba primero atrapar el asunto, ¿no? Me di cuenta que el tema de los imaginarios me llevaba al tema de la religiosidad, de alguna manera, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? De que la tradición durkheimiana, de que la que Manfredini, bueno, pues está muy influenciado y ocupa la cátedra Durkheim en la Sorbona, ¿no? La visión durkheimiana de la religión era muy, muy interesante y enlazaba con el tema del imaginario social, ¿no? Por aquello que decía Felipe al comienzo, ¿no? Porque Durkheim había sido el que había pues, desmontado, había cuestionado esto de la dicotomía ideal, ¿no? Real y todo eso, ¿no? Pero sobre todo porque me daba cuenta de que a través de Durkheim y de Maffesoli, que no hay sociedad sin religión y que la religión es el fundamento, es el cemento de toda sociedad. Claro, yo esto no me había dado cuenta, tardé muchísimos años en entenderlo, ahora hasta me produce un cierto perplejidad y pues se puede bromear con ello, ¿no? Pero fue esto lo que me enseñó a entender, ¿no? De que no puede haber sociedad sin religión. Claro, esto automáticamente lo que hacía era rápidamente ver que este discurso que muy moderno, muy ilustrado, en fin, muy racionalista, muy europeo, de que entendía que la religión era algo anacrónico, una fase secuencial, bueno, Comte, ¿no? Pues sabemos este asunto, ¿no? Los evolucionistas, eso en realidad no era así, ¿no? Y eso realmente me lo enseñó la lectura de Montessori, hablando con él, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había que reubicar realmente qué era la religión, ¿no? Reubicarla para encontrar realmente ese fundamento, ¿no? Y ahí había un problema, un problema serio, ¿no? Y es que, por una parte, eso significaba desmarcarse de actitudes, digamos así, muy puristas sobre el tema de la religión y muy academicistas, de las que no se le escapaba, y entender la religión de un término quizá, y este es un punto que habría que discutir, ¿no? Muy elástico, ¿no? Si entendemos religión como aquello que es el fundamento de nuestra vida comunitaria, ¿no? Bueno, pues que hace grupo, ¿no? Y ahí el tema de los imaginarios sociales también es esencial, ¿no? Es la representación, ¿no? Que los individuos coparticipan de ella y tal. El elemento emocional es como un factor de la religión, que sí, es pero piensa, Felipe, que eso en realidad estaba en Weber. Claro, o sea, Maffesoli lo formula. Maffesoli lo que es una persona muy, muy interesante porque él conoce muy bien a los clásicos. O sea, Weber, Durkheim, Marx y tal. Y entonces, claro, lo que hace es una persona mayor, por tanto, ya una persona muy informada, de otra generación, donde había una formación mucho en clásicos, y lo que hace es coger e intentar decir, bueno, vamos a reactualizar estas nociones de ellos, ¿no? Entonces, pues el término de comunidad emocional... Ya está. Bueno, ahora está bien. Ahora sí. Vale, quedamos me estabas hablando de Durkheim y de toda esta línea que siguió un poco Maffesoli, de tomar los conceptos de la sociología clásica y reactualizarlos un poco. Bueno, hablando un poco de Maffesoli, su libro de El tiempo de las tribus, que a lo mejor fue algo fundamental también en tu influencias teóricas, que es un libro que ya hasta el día de hoy sigue siendo bastante recurrido y plantea
plantea como al principio del programa de Maffesoli, de trabajo, es como el origen quizás de su programa de investigación. Bueno, yo me estudié toda la obra de Maffesoli. Cuando lo conocí allí dije, bueno, este hombre realmente es un hombre muy interesante, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo había leído en el año 97, 98, había leído, o sea, azarosamente, El tiempo de las tribus. Me pareció un libro fascinante, porque, claro, ahí veía un tipo de sociología, como dice el amigo Celso, ¿no? Sánchez Padequín, Sí. que es una sociología mediterránea. Él lo llama así, me parece un acierto el calificativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sociología del aspecto, digamos, caliente de la existencia humana, de las relaciones sociales más caliente, por lo tanto más vivo. No tiene nada que ver con una sociología esta de salón, ni de estadística, ni nada. Es lo diametralmente opuesto, ¿no? Es una sociología, además, como dice el propio profesor, incluso erótica, Sí, sí, sí. ¿no? Relacionada con una erótica social. Entonces, bueno, eso me gustaba muchísimo, esa visión que daba, ¿no? Esta sociología erótica o figurativa, ¿no? Que también le llamo. Entonces me lo puse a leer y primero empecé con La lógica de la dominación, que es su primer libro publicado. Y bueno, me pareció un libro interesantísimo porque, bueno, pues ahí hacía una crítica muy fuerte entre otras cosas, al marxismo, ¿no? Pero, fíjate, el libro más conocido y casi el bestseller, ¿no? Por decirlo así, es El tiempo de las tribus, y alguno que vino después, ¿no? Por ahí, pues este de la transfiguración de lo político, por el cual fue premiado, premio de ensayo, creo, allí nacional en Francia, En el vacío de las apariencias, bueno, otros libros. A mí, un libro que se nombra muy poco de él y que me parece realmente un libro potentísimo y que es para mí el Maffesoli menos bestseller, o sea, el Maffesoli realmente potente, es La violencia totalitaria, que es el segundo libro. A mí me llama la atención porque se cita, ¿no?, mucho, siempre a partir del tiempo de las tribus, ¿no? Bueno, pues quizás por optar un poco que se le conceptualiza como un pensador postmoderno, sí. Y El tiempo de las tribus cayó como un poco de cajón en esta línea de pensamiento, sí. Y lo otro se escapa un poco de... porque, claro, además que El tiempo de las tribus, bueno, el tema del tribalismo es algo que engancha mucho también. O sea, yo te digo, leí el libro, porque me dijiste, leíste este libro, ya con este libro te introduce en el pensamiento más permanente de Maffesoli, y el libro a mí me apasionó, literalmente, ya que Maffesoli habla del tema de las pasiones también por ahí, entonces yo lo encontré porque te hace ver quizás la interacción social en este plano, bueno, que es propio de la modernidad, de lo dionisiaco, como aborda este aspecto, y cuestión que está muy aplicada ahora en investigaciones, o sea, su línea de pensamiento, que se conjuga muy bien con lo de lo imaginario y que te llevó a trabajar mucho en este libro, se ve, o sea, lo podemos ver en cómo operan los grupos, las masas, la masa, el concepto de masa que elabora Maffesoli, esto de la proxemia, lo emocional, o sea, todas estas figuras, estos conceptos sociológicos son muy atractivos. Yo creo que, bueno, cuando estuvo Maffesoli aquí en Santiago y hablábamos sobre esto, él dijo también, dejemos un poco espacio a nuevos conceptos, abramos camino a nuevos conceptos, que yo creo que una cuestión que a mí me agrada en esta línea sociológica es esta, y que creo que ahí está también la genialidad de Maffesoli, es haber elaborado una amplia batería conceptual, una nueva batería, o agarrar los conceptos, como dices tú, que ya están en la sociología clásica,
y un poco reactualizarlo. Y tú tomaste todo esto y lo vinculaste y le diste más potencia con tu primer trabajo sobre los imaginarios sociales y lo trabajaste en... O sea, yo creo que eres el que sigue, el que también, así como hiciste el salto de la ideología a los imaginarios sociales, estás haciendo el puente entre una sociología postmoderna y la conectas con la discusión teórica de los imaginarios sociales. O sea, te has encargado quizás de hacer todos esos enlaces que son súper necesarios, o sea, muy necesarios. Bueno, entonces hay que decir que este segundo libro es una recopilación de artículos, ponencias en congresos, y entonces lo que intenté, como yo tenía ahí material, lo que intenté es un poco darle forma, ¿no? O sea, claro, eso también me supuso bastante trabajo, ¿no? De construir una arquitectura, ¿no? Para que pudiera estar todo perfectamente amueblado, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Con el tema este de que son textos surgidos a raíz de ese libro, o sea, con la intención de avanzar en ese camino, ¿no? Pero que tiene ese componente, ¿no? Tiene un componente de que son textos para un determinado congreso o por un artículo en una revista, ¿no? Y entonces lo que intenté después fue darle forma, ¿no? En el libro. Pero bueno, escuchándote, Felipe, sí, o sea, es que, no sé, yo cuando leía a fondo a Montessori también tuve esa sensación que tienes, un poco de quedar atrapado, ¿no? Pero yo te insisto, o sea, el tiempo de las tribus, si mal no recuerdo, es publicado en Francia en el 88. Hay otro libro anterior que ha tenido un éxito editorial muy grande y parecido, me salen algunas cosas de las tribus, que es para una sociología de la orgía, no sé cómo lo tradujeron, como algo así como la orgía, creo, en editorial aquí, ¿no? En Francia es para una sociología de la orgía. Este creo que es del año 83-84. Pero a mí, en contra, ahí es cuando Montessori quiere decir, mi sociología es un intento de radiografiar este mundo nuevo, esta sociedad nueva, este mundo nuevo, que como no tengo una etiqueta mejor que ponerle, le han dado en llamar posmodernidad, ¿no? Mi tarea va a ser, ¿no?, elucidar las claves de esta nueva sociedad emergente, ¿no? Pues desde que, bueno, pues el Lyotard en el 79 dijeron, bueno, pues cuidado, se está abriendo un mundo nuevo, ¿no? Pero te repito, para mí los dos libros anteriores de Montessori son los que intelectualmente, cuando él no tenía, ese concepto no estaba, esos dos libros que casi no aparecen citados, a mí me llama la atención, ¿no? Y especialmente el segundo, la violencia totalitaria, es la clave para entender a Montessori, es decir, todo lo demás puede ser incluso retazos o aplicaciones, ¿no? Pero su visión del mito, por ejemplo, su visión de la religión, su visión del Estado, su visión del progreso, todas esas categorías que tú estabas hablando están elaboradas antes. ¿Será que de alguna forma este descubrimiento del valor de los trabajos de Montessori que tú has llevado a cabo a través de la lectura, de la investigación, es un ejercicio que a lo mejor pocos han hecho? O sea, tú te has encargado, porque también la traducción de Montessori al español no es muy sencilla. No es muy sencilla y me imagino que en España no hay muchos sociólogos que se dediquen al trabajo teórico y a la teorización en estas claves.
hay una corriente quizás de autores que están trabajando estos temas, que tú conoces, bueno, a Celso Sánchez Capdequí, José Cheveriaín, ahora que se vino acá a Daniel Cabrera, que también trabaja Castoriadis y la línea de lo imaginario, Bergua, pero tampoco es algo que se conozca mucho, quizás es por una cuestión de lo mismo, que estamos rompiendo quizás con esta teoría la manera de hacer sociología, la manera de hacer sociología un poco cargado hacia lo positivista, claro, aquí en España dominado quizás por esta cuantofrenia de la cual habitualmente aparece ese concepto por los barómetros, que los sondeos de opinión, pero estas líneas de pensamiento que están germinando también en América Latina y de alguna manera aquí ha venido Rubén Titus, que ha escrito su libro, ha venido bueno, Gerardo Escobar, que vino, Manuel Antonio Baiza, que vino hace muchos años y también se llevó para allá su propia perspectiva, que va muy en sintonía con tu trabajo, porque Baiza trabaja un poco la línea francesa. Este puede ser como el posicionamiento, quizás, o una nueva corriente teórica que está, ya que los investigadores que lo están trabajando no son muchos, pero sí está creciendo esto. Veo que hay interés. O sea, en Chile la idea de este video, de enviar tus libros, es porque surge este núcleo en la Universidad de Chile. Hay gente interesada en esto, que es encontrar nuevas teorías sociológicas. Y bueno, pienso que por lo mismo tú te has encargado de explotar también este pensamiento y de perfeccionarlo, de trabajarlo. No sé, me gustaría saber hasta dónde esperas seguir o qué más, qué chicha, como dicen aquí, hay que sacarle a estos libritos que tenemos aquí. ¿Esperas seguir una línea de trabajo, una línea de investigación, perfeccionar alguno? Sí. A ver, es que hay multitud de cosas, ¿no? A ver, yo creo que uno de los motivos explicativos del éxito, entre comillas, de esta visión de los imaginarios sociales es porque introducen un elemento como fundamental en la realidad social, ¿no? Que es un elemento de la originalidad, de la creatividad, ¿no? de la emergencia de lo nuevo, ¿no? Entonces, claro, eso implica también una consideración de lo social como algo, pues, como muy sujeto a cambio, ¿no? Un permanente fluir, ¿no? Que tiene que ver con que las sociedades nunca están quietas, que los individuos siempre están constantemente pues, empujando, impulsando, ¿no? Una especie de lo que decía el Bersón, ¿no? El elan vital, ¿no? El impulso vital, eso tiene mucho que ver. Entonces, ahí es donde atrapas ese componente vivo de la acción social, ¿no? Entonces yo creo que el éxito viene dado en buena medida por eso y también por lo que antes hablábamos, por el inconformismo resultante, bueno, pues de ciertos modelos positivistas, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Luego también comentarte que por ejemplo, en Francia esta visión es una visión de las ciencias sociales en un sentido amplio que no es la hegemónica, no nos equivoquemos, porque la gente puede dar lugar a confusión, es decir, la visión hegemónica sigue siendo la misma que en España, en las ciencias sociales. Esto sigue siendo pues una visión alternativa de las ciencias sociales. Pero tampoco con el ánimo de convertirse en visión alternativa,
¿sabes? Ni de construir un espacio alternativo, ni de adueñarse de un espacio, el espacio de lo alternativo. No, no, de modo alguno. Es una emergencia de lo nuevo, ¿no? Dentro de la propia, o al menos yo lo veo así, ¿no? Dentro de las propias... Pero todavía estamos, como el título del libro que le dedicaron a Juan Luis, Sociología de los márgenes, que le pusieron al libro en homenaje a Juan Luis Pinto. Un poco al margen, quizás, de la dominación del modelo científico, objetivista. Sí, sí, sí. No, pero eso es obvio, es decir... ¿Cuál será la manera de entrar hacia que se considere esta nueva teoría como fundamental para entender la realidad? Claro, pero piensa que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, la institucionalización, por así decirlo, de este tipo de sociología sigue siendo muy pobre. Entonces, si uno se fija, creo que ya lo hablamos en una ocasión, el espacio es un espacio francés, ¿no? Un espacio en Italia, en España algo, en Alemania no te puedo comentar porque no sé muy bien cómo se ha trabajado esa línea. Bueno, está lo de Luhmann, ¿no? Pero, y luego en Latinoamérica, pero en el mundo anglosajón, que sigue siendo el mundo dominante, ¿no?, de las ciencias sociales, la recepción sigue siendo minoritaria. Sigue siendo minoritaria. Bueno, creo que, todos los que estamos en esto, que valoramos el trabajo hecho por ti, por Pinto, por Raesa, por los que están siguiendo esta línea en Navarra, en España, en Francia, y a lo mejor nos vamos encontrando cada vez más ahora con el uso de las tecnologías, vamos haciendo más comunidad. Quizás Inma Fesolí también nos puede ayudar a entendernos a nosotros como comunidad académica. Quizás va creciendo porque vamos encontrando afinidades, como dices tú, gente que viene, ampliando un poco las relaciones académicas. Creo que, sí, pero fíjate que... yo te he querido llevar a Chile varias veces. pero por un sinfín de motivos. A lo mejor esta es una manera ya de llevarte un poco, de ponerte allá, pero a lo mejor algún día físicamente. Es cierto. Sí. No, pero te decía que fíjate que todo este grupo de personas de que me estás hablando y tal, que el denominador común ahí es también un intento de ir más allá de la sociología oficial, ¿no? En la mayoría de los casos, o en todos los casos. Claro. Elaborar una nueva forma de hacer sociología. Yo creo que ese es un poco el asunto. Bueno, y un poco contestando a tu pregunta, pues estamos ahora en un proyecto interesante. A mí pues nos ha concedido un proyecto de investigación el Ministerio de Educación Español, el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre el tema, buscando una aplicabilidad al tema de los imaginarios sociales, ¿no? Y estamos trabajando al unísono, Juan Luis y yo aquí, y con un conjunto de sociólogos, economistas de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Buscando una aplicabilidad, decía, para el tema de las clases creativas, ¿no? El tema de la creatividad, ¿no?, que tiene que ver con el tema del imaginario, ¿no? Y bueno, es un proyecto de aquí a 3 años en donde también, pues intentamos ver el alcance de esto, ¿no? Y en un plan mucho más práctico, pues con trabajo de campo, Yo creo que porque Juan Luis ya ha aplicado algunas investigaciones aquí, ha hecho algunas cosas con juventud, con vejez, y los que
estamos tratando de operativizar Julio Cabrera, que trabajó con el tema de discurso. Creo que está dando frutos, yo creo que da frutos, porque es una manera de entender la realidad, es una manera de acercarse a, entre comillas, fenómenos o problemáticas, que está dando una interpretación útil para poder saber dónde estamos. Útil me refiero a porque puede llegar a tener eficacia política o porque genera un nivel de comprensión para la academia. No estoy midiendo el impacto que esto puede tener, pero sí vemos que, como dices tú, ha costado quizás o cuesta salir de la periferia o del centro, que todavía tiene el mundo anglosajón o el mundo francés o incluso el español, pero sí ya con esto tú das una buena nota de optimismo, porque en Chile, yo te digo, cuando Manuel Antonio Valls empezó a escribir sobre esto, había gente que al escuchar el tema le parecía un poco, por decirlo así, abstracto, porque decían, pero ¿de qué se trata esto? Porque claro, no había una base tan desarrollada como la que tenemos ahora. Estoy hablando de Manuel Antonio Valls publicó en el 2000, hace 10 años, 11 años, y bueno, Juan Luis Pinto en el 95. Entonces recién se daba a conocer que quizás estos tus libros van a ser como una tercera etapa en el mundo hispano de investigadores que estén realmente produciendo literatura densa sobre esto. O sea, literatura específicamente abocada al tema del imaginario, no como complemento. Y bueno, en Chile se han ganado proyectos de investigación, así como el que está aquí en España, proyectos de gobierno. Entonces, se le está dando, afortunadamente podemos respirar tranquilos quizás los que estamos en esto, y que no nos traten de un poco, que andan con un rollo, un poco como hablaste tú, preocupados de lo místico. Porque la invisibilidad o a lo mejor eso que no está ahí, o eso que está ahí pero que mucha gente no quiere ver, que ahí podemos acordarnos quizás de este juego lumaniano que los sujetos no ven lo que no ven. Hoy en día sí es necesario hacerlo visible, hacerlo relevante quizás, o descubrir los imaginarios sociales. Bueno, no sé si quieres complementar algo más o... No, nada más, simplemente agradeceros pues, la generosidad que habéis tenido por haberme invitado, Felipe ya me ha invitado en diferentes ocasiones a estar ahí de manera presencial. No ha podido ser, pero entonces transmitiros a todos vuestra, repito, la generosidad y el apoyo a mis trabajos que habéis dado. Bueno, gracias Enrique por tu tiempo y un saludo a Juan Pablo Paredes, Marisol Facuse, Nelson Ruminot, a todo el grupo del Núcleo de Estudios del Imaginario y a la gente del G6 en Chile. Bueno, vamos a... C'est fini. C'est fini.